Naturalization Test Questions. These are the 100 questions of the naturalization test with the corresponding answers. This is an oral exam where the USCIS officer will ask you 10 of these 100 questions. You must answer 6 of the 10 questions correctly to pass the test. If you are 65 years of age or older and have been a legal resident of the United States for at least 20 years, you only need to study the questions marked with an asterisk. Preguntas de educación cívica del examen de naturalización. Estas son las 100 preguntas con sus respectivas respuestas del examen de naturalización. Se trata de un examen oral durante el cual el oficial de USCIS le hará 10 de estas 100 preguntas y usted debe contestar correctamente 6 de las 10 preguntas para aprobar. Si usted tiene 65 años o más y ha sido residente permanente legal de los Estados Unidos por 20 años o más, usted solo necesita estudiar las preguntas marcadas con un asterisco. Gobierno estadounidense. American Government. Principios de la democracia estadounidense. Principles of American Democracy. 1. What is the supreme law of the land? ¿Cuál es la ley suprema de la nación? La Constitución. The Constitution. 2. What does the Constitution do? ¿Qué hace la Constitución? Establece el gobierno. Sets up the government. Define el gobierno. Defines the government. Protege los derechos básicos de los ciudadanos estadounidenses. Protects basic rights of Americans. 3. The idea of self-government is in the first 3 words of the Constitution. What are these words? Las primeras 3 palabras de la Constitución contienen la idea del autogobierno. ¿Cuáles son estas palabras? Nosotros, el pueblo. We the people. 4. What is an amendment? ¿Qué es una enmienda? Un cambio a la Constitución. A change to the Constitution. Una adición a la Constitución. An addition to the Constitution. 5. What do we call the first 10 amendments to the Constitution? ¿Con qué nombre se conocen las primeras 10 enmiendas a la Constitución? La Carta de Derechos. The Bill of Rights. 6. What is one right or freedom from the First Amendment? ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Expresión, speech, religión, religion, reunión, assembly, prensa, press, peticionar al gobierno, petition the government. 7. How many amendments does the Constitution have? ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? (27) 27. 8. What did the Declaration of Independence do? ¿Qué hizo la Declaración de Independencia? Anunció nuestra independencia de Gran Bretaña. Announced our independence from Great Britain. Declaró nuestra independencia de Gran Bretaña. Declared our independence from Great Britain. Dijo que los Estados Unidos se independizó de Gran Bretaña. And said that the United States is free from Great Britain.
9. What are two rights in the Declaration of Independence? ¿Cuáles son dos derechos en la Declaración de la Independencia? La vida, life, la libertad, liberty, la búsqueda de la felicidad, pursuit of happiness. 10. What is freedom of religion? ¿En qué consiste la libertad de religión? Se puede practicar cualquier religión o no practicar ninguna. You can practice any religion or not practice a religion. 11. What is the economic system in the United States? ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Economía capitalista, capitalist economy, economía de mercado, market economy. 12. What is the rule of law? ¿En qué consiste el Estado de Derecho, ley y orden? Todos deben obedecer la ley. Everyone must follow the law. Los líderes deben obedecer la ley. Leaders must obey the law. El gobierno debe obedecer la ley. Government must obey the law. Nadie está por encima de la ley. No one is above the law. Sistema de gobierno. System of government. 13. Name one branch or part of the government. Nombre una rama o parte del gobierno. Congreso, Congress, poder legislativo, legislative, presidente, president, poder ejecutivo, executive, los tribunales, the courts, poder judicial, judicial. 14. What stops one branch of government from becoming too powerful? ¿Qué es lo que evita que una rama del gobierno se vuelva demasiado poderosa? Pesos y contrapesos, checks and balances, separación de poderes, separation of powers. 15. Who is in charge of the executive branch? ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? El presidente, the president. 16. Who makes federal laws? ¿Quién crea las leyes federales? El Congreso, Congress, el Senado y la Cámara de Representantes, Senate and House of Representatives, la legislatura nacional o de los Estados Unidos, U.S. or National Legislature. 17. What are two parts of the U.S. Congress? ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? El Senado y la Cámara de Representantes, the Senate and House of Representatives. 18. How many U.S. senators are there? ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? $100. 100. 19. We select a U.S. Senator for how many years? ¿De cuántos años es el término de elección de un senador de los Estados Unidos?
6. 20. Who is one of your state's U.S. senators now? Nombre a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. 4. Las respuestas pueden variar. Answers will vary. District of Columbia residents and residents of U.S. territories should answer that D.C. or the territory where the applicant lives has no U.S. senators. 21. The House of Representatives has how many voting members? ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes? 435. 435. 22. We elect a U.S. representative for how many years? ¿De cuántos años es el término de elección de un representante de los Estados Unidos? 2. Name your U.S. representative. Dé el nombre de su representante a nivel nacional. 3. Las respuestas varían. Los residentes de territorios con delegados no votantes o los comisionados residentes pueden decir el nombre de dicho delegado o comisionado. Una respuesta que indica que el territorio no tiene representantes votantes en el Congreso también es aceptable. Answers will vary. Residents of territories with non-voting delegates or resident commissioners may provide the name of that delegate or commissioner. Also acceptable is any statement that the territory has no voting representatives in Congress. 24. Who does a U.S. Senator represent? ¿A quiénes representa un senador de los Estados Unidos? 1. A todas las personas del estado. All people of the state. 25. Why do some states have more representatives than other states? ¿Por qué tienen algunos estados más representantes que otros? 2. Debido a la población del estado, because of the state's population, debido a que tienen más gente, because they have more people, debido a que algunos estados tienen más gente, because some states have more people. 26. We elect a president for how many years? ¿De cuántos años es el término de elección de un presidente? 4. 27. In what month do we vote for president? ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? 'November. 28. What is the name of the President of the United States now? ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? 1. Visite uscis.gov/es/ciudadanía/actualizaciones al examen para saber el nombre del presidente de Estados Unidos. Visit uscis.gov/citizenship/test-updates for the name of the President of the United States. 29. What is the name of the Vice President of the United States now? ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de los Estados Unidos?
Visite uscis.gov/es/ciudadanía/actualizaciones al examen para saber el nombre del vicepresidente de Estados Unidos. Visit uscis.gov/citizenship/test updates for the name of the Vice President of the United States. 30. If the president can no longer serve, who becomes president? Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? El vicepresidente, the vice president. 31. If both the president and the vice president can no longer serve, who becomes president? Si tanto el presidente como el vicepresidente ya no pueden cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? El presidente de la Cámara de Representantes, the Speaker of the House. 32. Who is the Commander-in-Chief of the Military? ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? El presidente, the President. 33. Who signs bills to become laws? ¿Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley? El presidente, the President. 34. Who vetoes bills? ¿Quién veta los proyectos de ley? El presidente, the President. 35. What does the President's Cabinet do? ¿Qué hace el gabinete del presidente? Asesora al presidente, advises the President. 36. What are two cabinet-level positions? ¿Cuáles son dos puestos a nivel de gabinete? Secretario de Agricultura, Secretary of Agriculture, Secretario de Comercio, Secretary of Commerce, Secretario de Defensa, Secretary of Defense, Secretario de Educación, Secretary of Education, Secretario de Energía, Secretary of Energy, Secretario de Salud y Servicios Humanos, Secretary of Health and Human Services, Secretario de Seguridad Nacional, Secretary of Homeland Security, Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Secretary of Housing and Urban Development, Secretario del Interior, Secretary of the Interior, Secretario del Trabajo, Secretary of Labor, Secretario de Estado, Secretary of State, Secretario de Transporte, Secretary of Transportation, Secretario del Tesoro, Secretary of the Treasury, Secretario de Asuntos de los Veteranos, Secretary of Veterans Affairs, Procurador General, Attorney General, Vicepresidente, and Vice President. 37. What does the judicial branch do? ¿Qué hace la rama judicial? Revisa las leyes. Reviews laws. Explica las leyes. Explains laws. Resuelve disputas, desacuerdos. Resolves disputes, disagreements. Decide si una ley va en contra de la Constitución. Decides if a law goes against the Constitution. 38. What is the highest court in the United States? ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos?
La Corte Suprema, the Supreme Court. 39. How many justices are on the Supreme Court? ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema? Visite uscis.gov/es/ciudadanía/actualizaciones al examen para saber el número de jueces en la Corte Suprema. Visit uscis.gov/citizenship/test updates for the number of justices on the Supreme Court. Who is the Chief Justice of the United States now? ¿Quién es el presidente actual de la Corte Suprema de los Estados Unidos? Visite uscis.gov/es/ciudadanía/actualizaciones al examen para saber el nombre del presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Visit uscis.gov/citizenship/test updates for the name of the Chief Justice of the United States. 41. Under our Constitution, some powers belong to the federal government. What is one power of the federal government? De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen al gobierno federal. ¿Cuál es un poder del gobierno federal? Imprimir dinero, to print money, declarar la guerra, to declare war, crear un ejército, to create an army, suscribir tratados, to make treaties. 42. Under our Constitution, some powers belong to the states. What is one power of the states? De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen a los estados. ¿Cuál es un poder de los estados? Proveer escuelas y educación, provide schooling and education, proveer protección, policía, provide protection, police, proveer seguridad, cuerpos de bomberos, provide safety, fire departments, conceder licencias de conducir, give a driver's license, aprobar la zonificación y uso de la tierra, approve zoning and land use. 43. Who is the governor of your state now? ¿Quién es el gobernador actual de su estado? Las respuestas variarán. Los residentes del Distrito de Columbia deben decir no tenemos gobernador. ¿Cuál es la capital de su estado? Answers will vary. District of Columbia residents should answer that DC does not have a governor. Las respuestas variarán. Los residentes del Distrito de Columbia deben contestar que el DC no es estado y que no tiene capital. Los residentes de los territorios de los Estados Unidos deben dar el nombre de la capital del territorio. 44. What is the capital of your state? ¿Cuál es la capital de su estado? Las respuestas variarán. Los residentes del Distrito de Columbia deben contestar que el DC no es estado y que no tiene capital. Los residentes de los territorios de los Estados Unidos deben dar el nombre de la capital del territorio. Answers will vary. District of Columbia residents should answer that DC is not a state and does not have a capital. Residents of U.S. territories should name the capital of the territory.
45. What are the two major political parties in the United States? ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? Demócrata y republicano. Democrat and Republican. 46. What is the political party of the president now? ¿Cuál es el partido político del presidente actual? Visite uscis.gov/es/ciudadanía/actualizaciones al examen para saber el partido político al que pertenece el presidente de Estados Unidos. Visit uscis.gov/citizenship/test updates for the political party of the president. 47. What is the name of the Speaker of the House of Representatives now? ¿Cómo se llama el presidente actual de la Cámara de Representantes? Visite uscis.gov/es/ciudadanía/actualizaciones al examen para saber el nombre del portavoz de la Cámara de Representantes. Visit uscis.gov/citizenship/test updates for the name of the Speaker of the House of Representatives. Derechos y responsabilidades. Rights and responsibilities. 48. There are 4 amendments to the Constitution about who can vote. Describe one of them. Existen 4 enmiendas a la Constitución sobre quién puede votar. Describa una de ellas. Ciudadanos de 18 años en adelante pueden votar. Citizens 18 and older can vote. No se exige pagar un impuesto para votar. El impuesto para acudir a las urnas o poll tax en inglés. You don't have to pay a poll tax to vote. Cualquier ciudadano puede votar. Tanto mujeres como hombres pueden votar. Any citizen can vote. Women and men can vote. Un hombre ciudadano de cualquier raza puede votar. A male citizen of any race can vote. What is one responsibility that is only for United States citizens? ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? Prestar servicio en un jurado, serve on a jury, votar en una elección federal, vote in a federal election. 50. Name one right only for United States citizens. ¿Cuál es un derecho que pueden ejercer solo los ciudadanos en los Estados Unidos? Votar en una elección federal, vote in a federal election, postularse a un cargo político federal, run for federal office. 51. What are 2 rights of everyone living in the United States? ¿Cuáles son 2 derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos? Libertad de expresión, freedom of expression, libertad de la palabra, freedom of speech, libertad de reunión, freedom of assembly, libertad para peticionar al gobierno, freedom to petition the government, libertad de religión, freedom of religion, derecho a portar armas, and the right to bear arms.
52. What do we show loyalty to when we say the Pledge of Allegiance? ¿A qué demostramos nuestra lealtad cuando decimos el juramento de lealtad, Pledge of Allegiance? A los Estados Unidos, the United States, a la bandera, the flag. 53. What is one promise you make when you become a United States citizen? ¿Cuál es una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de los Estados Unidos? Renunciar a la lealtad a otros países. Give up loyalty to other countries. Defender la Constitución y las leyes de los Estados Unidos. Defend the Constitution and laws of the United States. Obedecer las leyes de los Estados Unidos. Obey the laws of the United States. Prestar servicio en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, de ser necesario. Serve in the U.S. military if needed. Prestar servicio a. Realizar trabajo importante para la nación, de ser necesario. Serve, do important work for, the nation, if needed. Ser leal a los Estados Unidos. And be loyal to the United States. 54. How old do citizens have to be to vote for president? ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? (18 años en adelante. 18 and older. 55. What are two ways that Americans can participate in their democracy? ¿Cuáles son dos maneras mediante las cuales los ciudadanos americanos pueden participar en su democracia? Votar, vote, afiliarse a un partido político, join a political party, ayudar en una campaña, help with a campaign, unirse a un grupo cívico, join a civic group, unirse a un grupo comunitario, join a community group, compartir su opinión acerca de un asunto con un oficial electo. Give an elected official your opinion on an issue. Llamar a los senadores y representantes, call senators and representatives, apoyar u oponerse públicamente a un asunto o política. Publicly support or oppose an issue or policy. Postularse a un cargo político. Run for office. Enviar una carta o mensaje a un periódico. Write to a newspaper. 56. When is the last day you can send in federal income tax forms? ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? El 15 de abril. April 15. 57. When must all men register for the selective service? ¿Cuándo deben inscribirse todos los hombres en el servicio selectivo? A la edad de 18 años. At age 18, entre los 18 años y 26 años de edad. Between 18 and 26. Historia estadounidense. American history. Época colonial e independencia. Colonial period and independence. 58. What is one reason colonists came to America? ¿Cuál es una razón por la que los colonos vinieron a América? Libertad, freedom, libertad política, political liberty, libertad religiosa, religious freedom, oportunidad económica, economic opportunity, para practicar su religión, practice their religion, para huir de la persecución, escape persecution.
59. Who lived in America before the Europeans arrived? ¿Quiénes vivían en lo que hoy conocemos como los Estados Unidos antes de la llegada de los europeos? Indios americanos, American Indians, nativos americanos, Native Americans. 60. What group of people was taken to America and sold as slaves? ¿Qué grupo de personas fue traído a los Estados Unidos y vendidos como esclavos? Africanos, Africans, gente de África, and people from Africa. 61. Why did the colonists fight the British? ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos? Debido a los impuestos altos, impuestos sin representación, because of high taxes, taxation without representation, el ejército británico estaban en sus casas, alejándose, acuartelándose, because the British Army stayed in their houses, boarding, quartering, porque no tenían gobierno propio, because they didn't have self-government. 62. Who wrote the Declaration of Independence? ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? Thomas Jefferson. Thomas Jefferson. 63. When was the Declaration of Independence adopted? ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia? El 4 de julio de 1776, July 4th, 1776. 64. There were 13 original states. Name 3. Había 13 estados originales. Nombre 3. Nueva Hampshire, New Hampshire, Massachusetts, Massachusetts, Rhode Island, Rhode Island, Connecticut, Connecticut, Nueva York, New York, Nueva Jersey, New Jersey, Pennsylvania, Pennsylvania, Delaware, Delaware, Maryland, Maryland, Virginia, Virginia, Carolina del Norte, North Carolina, Carolina del Sur, South Carolina, Georgia, Georgia. 65. What happened at the Constitutional Convention? ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? Se redactó la Constitución. The Constitution was written. Los padres fundadores redactaron la Constitución. The Founding Fathers wrote the Constitution. 66. When was the Constitution written? ¿Cuándo fue redactada la Constitución? (1787) 1787. 67. The Federalist Papers supported the passage of the U.S. Constitution. Name one of the writers. Los escritos conocidos como los documentos federalistas respaldaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos. Nombre uno de sus autores. James Madison, Alexander Hamilton, John J. Publius. 68. What is one thing Benjamin Franklin is famous for? Mencione una razón por la que es famoso Benjamin Franklin.
diplomático americano, U.S. diplomat, el miembro de mayor edad de la Convención Constitucional, oldest member of the Constitutional Convention, primer director general de Correos de Estados Unidos, first Postmaster General of the United States, autor de Poor Richard's Almanac, Almanaque del Pobre Richard, writer of Poor Richard's Almanac, fundó las primeras bibliotecas gratuitas, started the first free libraries. 69. Who is the father of our country? ¿Quién se conoce como el padre de nuestra nación? George Washington. 70. Who was the first president? ¿Quién fue el primer presidente? George Washington. Los años 1800. The 1800s. 71. What territory did the United States buy from France in 1803? ¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803? El territorio de Louisiana, the Louisiana Territory, Louisiana. 72. Name one war fought by the United States in the 1800s. Mencione una guerra en la que peleó los Estados Unidos durante los años 1800. La guerra de 1812, War of 1812, la guerra entre México y los Estados Unidos, Mexican-American War, la guerra civil, Civil War, la guerra hispano-estadounidense, hispanoamericana, Spanish-American War. 73. Name the U.S. war between the North and the South. Dé nombre de la guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos. La guerra civil, the Civil War, la guerra entre los estados, the war between the states. 74. Name one problem that led to the Civil War. Mencione un problema que condujo a la guerra civil. Esclavitud, slavery, razones económicas, economic reasons, derechos de los estados, states' rights. 75. What was one thing that Abraham Lincoln did? ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? Liberó a los esclavos, proclamación de la emancipación, free the slaves, Emancipation Proclamation, salvó o preservó la Unión, saved or preserved the Union, presidió los Estados Unidos durante la Guerra Civil, led the United States during the Civil War. 76. What did the Emancipation Proclamation do? ¿Qué hizo la proclamación de la emancipación? Liberó a los esclavos, freed the slaves, liberó a los esclavos de la Confederación, freed slaves in the Confederacy, liberó a los esclavos en los estados de la Confederación, freed slaves in the Confederate States, liberó a los esclavos en la mayoría de los estados del sur, freed slaves in most southern states. 77. What did Susan B. Anthony do? ¿Qué hizo Susan B. Anthony?
luchó por los derechos de la mujer, fought for women's rights, luchó por los derechos civiles, fought for civil rights. Historia estadounidense reciente y otra información histórica importante. Recent American history and other important historical information. 78. Name one war fought by the United States in the 1900s. Mencione una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. La Primera Guerra Mundial, World War I, la Segunda Guerra Mundial, World War II, la Guerra de Corea, Korean War, la Guerra de Vietnam, Vietnam War, la Guerra del Golfo, Pérsico, Persian Gulf War. 79. Who was president during World War I? ¿Quién era el presidente durante la Primera Guerra Mundial? Woodrow Wilson. 80. Who was president during the Great Depression and World War II? ¿Quién era el presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? Franklin Roosevelt. 81. Who did the United States fight in World War II? ¿Contra qué países peleó Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? Japón, Alemania e Italia. Japan, Germany, and Italy. 82. Before he was president, Eisenhower was a general. What war was he in? Antes de ser presidente, Eisenhower era general. ¿En qué guerra participó? Segunda Guerra Mundial, World War II. 83. During the Cold War, what was the main concern of the United States? Durante la Guerra Fría, ¿cuál era la principal preocupación de los Estados Unidos? Comunismo, communism. 84. What movement tried to end racial discrimination? ¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racial? El movimiento de derechos civiles, the Civil Rights Movement. 85. What did Martin Luther King Jr. do? ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? Luchó por los derechos civiles, fought for civil rights, trabajó por la igualdad de todos los ciudadanos americanos, worked for equality for all Americans. 86. What major events happened on September 11, 2001 in the United States? ¿Qué suceso de gran magnitud ocurrió el 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos? Terroristas atacaron los Estados Unidos. Terrorists attacked the United States. 87. Name one American Indian tribe in the United States. USCIS officers will be supplied with a list of federally recognized American Indian tribes. Mencione una tribu de indios americanos en los Estados Unidos.
Cherokee, Navajo, Sioux, Chippewa, Choctaw, Pueblo, Apache, Iroquois, Creek, Blackfeet, Seminole, Cheyenne, Arawak, Shawnee, Mohegan, Huron, Oneida, Lakota, Crow, Teton, Hopi, Inuit. Educación cívica integrada. Integrated civics. Geografía. Geography. 88. Name one of the two longest rivers in the United States. Mencione uno de los dos ríos más largos de los Estados Unidos. El río Missouri, Missouri River. El río Mississippi, Mississippi River. 89. What ocean is on the west coast of the United States? ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? El océano Pacífico, Pacific Ocean. 90. What ocean is on the east coast of the United States? ¿Qué océano está en la costa este de los Estados Unidos? El océano Atlántico, Atlantic Ocean. 91. Name one U.S. territory. Dé el nombre de un territorio de los Estados Unidos. Puerto Rico, Puerto Rico, Islas Vírgenes de Estados Unidos, U.S. Virgin Islands, Samoa estadounidense, American Samoa, Islas Marianas del Norte, Northern Mariana Islands, Guam, Guam. 92. Name one state that borders Canada. Mencione un estado que tiene frontera con Canadá. Maine, New Hampshire, Vermont, New York, Pennsylvania, Ohio, Michigan, Minnesota, North Dakota, Montana, Idaho, Washington, Alaska. 93. Name one state that borders Mexico. Mencione un estado que tiene frontera con México. California, California, Arizona, Arizona, Nuevo México, New Mexico, Texas, Texas. 94. What is the capital of the United States? ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Washington, D.C. Washington, D.C. 95. Where is the Statue of Liberty? ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? El puerto de Nueva York, New York Harbor, Liberty Island, Liberty Island. Otras respuestas aceptables son Nueva Jersey, cerca de la ciudad de Nueva York, y el río Hudson. Also acceptable are New Jersey, near New York City, and on the Hudson River. Símbolos, symbols. 96. Why does the flag have 13 stripes? ¿Por qué hay 13 franjas en la bandera? Porque representan las 13 colonias originales. Because there were 13 original colonies. Porque las franjas representan las colonias originales. Because the stripes represent the original colonies.
97. Why does the flag have 50 stars? ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? Porque hay una estrella por cada estado. Because there is one star for each state. Porque cada estrella representa un estado. Because each star represents a state. Porque hay 50 estados. Because there are 50 states. 98. What is the name of the national anthem? ¿Cómo se llama el himno nacional? The Star-Spangled Banner. Días feriados. Holidays. 99. When do we celebrate Independence Day? ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? El 4 de julio. July 4th. 100. Name 2 national U.S. holidays. Mencione 2 días feriados nacionales de los Estados Unidos. El día de Año Nuevo, New Year's Day, el día de Martin Luther King Jr., Martin Luther King Jr. Day, el día de los presidentes, President's Day, el día de la recordación, Memorial Day, el día de la independencia, Independence Day, el día del trabajo, Labor Day, el día de la raza, Cristóbal Colón, Columbus Day, el día de los veteranos, Veterans Day, el día de Acción de Gracias, Thanksgiving, el día de Navidad, Christmas.